Sin dudas, en este momento Fire Emblem vive su mejor época en Occidente, o básicamente su única buena época. Los juegos de Game Boy Advance estuvieron bien, pero no fueron un fenómeno. La mayoría conoce a Ike de Smash, y no de su críticamente aclamado título. ¿Y quién carajos jugó al Shadow Dragon? Yo. Yo jugué al Shadow Dragon. Pero ya aclaramos que no tengo vida. Sea que apruebes el nuevo Waifu Emblem o no, por fin la marca se volvió una de peso en Occidente, siendo Awakening el killer app de 3DS para muchos, así que el lanzamiento de su juego de móvil de hecho tenía un público. Hoy en el origen de las especies, la saga táctica de Nintendo llega a los celulares. Primero lo primero, la historia es una simple excusa. Tu avatar es un invocador sin líneas. Hay dos reinos, uno abre portales a otros mundos, el otro los cierra, y antes de la primera y última misión de cada mundo hay como unas 5 líneas de diálogo. Si no conoces a los personajes de entregas anteriores, Heroes no hará nada para cambiar ese hecho. Y eso nos lleva al primer punto, el elenco. Más allá del gameplay, en este tipo de juegos de gacha, la principal razón de jugar es por los personajes. Quieres obtener nuevas unidades, y cuando se trata de una marca ya establecida, por lo general buscas los personajes que ya quieres. Y si algo tiene de particular el fandom de Fire Emblem, es una muy marcada división entre los fans de Awakening y Fates y aquellos de la vieja escuela. Seas del bando que seas, en última resultará en que la mitad del elenco obtenible te dé igual. Y como dije, el juego no hace nada para introducir a los personajes que regresan. Así que no sé quién es Frederick, además de que está obsesionado con las rocas. Y si eso es todo su personaje en Awakening, estoy iniciando a cuestionar si se merece las calificaciones que recibió. Por el otro lado, obtener unidades es curiosamente fácil. Hay misiones especiales que están en rotación, pásalas y obtienes una nueva unidad. Así de sencillo. La otra manera es a través del gacha, la famosa ruleta de la desesperación, que cada vez salen más juegos. El gacha de Heroes es complicado. Usas orbes que ganas en las misiones para girar, y solo hay personajes, así que nunca te saldrá algo como un arma o una invocación. Pero girar es diferente. Pagas 5 y de ahí decides cuánto más quieres girar. Si haces 5 seguidos los costos serán menores, pero cada ruleta tiene colores definidos y cada personaje corresponde a un solo color. Así que digamos que quieres a Lyn, que es roja. Teóricamente podrías gastar 100 orbes sin ver una sola unidad roja que comprar. Es extraño de explicar y asumo que muy frustrante si le apuntas a una unidad específica. Pero con la facilidad de obtener orbes y las tasas tan altas, obtener un equipo bueno es en sí sencillo. Solo tengo que vivir con el hecho de que nunca tendré a Catria. Pero por más quejas y dudas que tenga con ese tema, todo se disipa cuando llega el gameplay en sí. Las entradas móviles de Nintendo se han enfocado en ofrecer una experiencia alterna, en lugar de paralela. Por ejemplo, puedes jugar Minecraft en Android o PC. Y sí, no es idéntico, pero en general siguen la misma línea. Los juegos como Pokémon Go, Duel o Super Mario Run en cambio generan nuevas mecánicas para la IP, son esencialmente spin-offs. Fire Emblem Heroes es indudablemente Fire Emblem, y sí, los mapas serán más pequeños y las estadísticas han sido simplificadas, pero al final del día sigue siendo el mismo juego, con su cuadrícula, su triángulo de armas y combate atrapador. Fire Emblem Heroes corre en mapas de 8×6, pero sabe jugar alrededor de su limitación. El hecho de solo tener 4 unidades al tiempo hace que cada una sea más relevante, cada movimiento tiene más peso, y saber maniobrar alrededor del mapa en espacios tan pequeños resulta desafiante en las mayores dificultades. Además de eso, el sistema de habilidades y armas está esencialmente intacto. Cuando tus unidades suben de nivel obtienen SP, que puedes usar para obtener nuevas habilidades ofensivas, pasivas o de soporte, desde curar a distancia, aumentar la velocidad de tus aliados o drenar vida con tus ataques. El resultado es un juego con mucha más profundidad de lo que esperaba. En más de una ocasión me encontré a mí mismo usando múltiples habilidades de soporte en una sola unidad, para hacer que pasara de hacer un poco de daño a acabar al enemigo en un solo golpe. Entre el sistema de piedra, papel o tijera clásico de Fire Emblem, el enfoque en enfrentamientos más cortos y pequeños y la simplificación de las habilidades, Heroes logra miniaturizar el estilo de la marca sin sacrificar mucho.
y estos duelos de 2 a 4 minutos pueden tener momentos llenos de suspenso o tácticas complejas que implican planear turnos por adelantado. Y nada de eso era lo que tenía en mente. Hay muchas más cosas que podría mencionar, desde los diferentes gacha en sí, las misiones o las diferentes áreas de combate, pero de cierta manera sería repetir lo mismo. Tal vez no puedas conseguir a tus queridos Leo o Cordelia en el primer giro, pero al final del día, Heroes no es un spin-off con el nombre de la marca para conseguir descargas. Fire Emblem Heroes es sin lugar a dudas un juego en la saga de Intelligent Systems, reducido en tamaño, pero con su alma intacta. Y si en un pasado los juegos han logrado atraparte, vale la pena darle un vistazo. Solo recuerda que es una versión móvil, para pasar el rato, y nunca fue planeada como el nuevo lanzamiento AAA de Nintendo.